Buenas tardes. Bueno, damos comienzo a esta actividad fuera de turno, que se marca dentro de las actividades culturales del Vicedecanato de Extensión Cultural y Universitaria. En nombre del decano les pido también su excusa por la asistencia, que no ha podido estar porque se encuentra de viaje, entonces en su nombre pues yo doy inicio a este acto. Para mí es un placer tener aquí a don Jacobo Cortines, que ha sido profesor mío y bueno, un gran poeta, un gran escritor. Así que nada, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a estar esta tarde con nosotros, y también a doña Isabel Román, la doctora Román, por haber también aceptado pues, la invitación a presentar el acto y hacer también pues, todo lo que es, ¿no?, el estudio y el contexto de la actividad que se va a desarrollar esta tarde. Así que nada, que la disfruten, que seguramente pues, va a ser una actividad muy emocionante y, bueno, y gracias también por su asistencia y todo lo que precisen al final del acto pues pueden también preguntarle a las personas que están aquí conmigo en la mesa. Muchas gracias. Cedo la palabra a doña Isabel Román. Bueno, buenas tardes otra vez. Aunque el profesor Jacobo Cortines necesita muy poca presentación en esta casa y ante este público, me toca a mí hacerle una mínima presentación. Él es, como ha dicho la profesora Martínez, un grandísimo poeta, pero también ha sido un profesor durante muchísimos años en esta casa, un recordado profesor además. Jacobo Cortines es un hombre de una cultura amplísima y refinada, que ha demostrado en multitud de facetas y en muchos frentes. Como profesor y como investigador, nos ha dejado ensayos imprescindibles que van desde el petrarquismo y la poesía del siglo de oro, con estudios sobre Itálica, sobre Don Juan, hasta por los poetas de la llamada generación del 27. Se ha ocupado de muchos de ellos, de Cernuda, de Villalón, de Romero Murube, de Cortines Murube y un largo etcétera que no les relato para no aburrirles. Fue también, y da eso señas de su sensibilidad, el director y el alma de la revista Separata. Se subtitulaba Revista de Literatura, Arte y Pensamiento, que fue una revista de referencia en los últimos 70 y primeros 80 y que da muestra de esa voluntad de reunir todas las artes que siempre ha caracterizado a Jacobo Cortines. Sus propios estudios dan fe de eso, porque no solo se ha ocupado de los estudios literarios, también se ha ocupado del arte. Tiene estudios muy lúcidos sobre la pintora Carmen Lafón, sobre los pintores abstractos sevillanos, y se ha ocupado también de la música, claro que es su otra faceta, es un melómano empedernido, uno de los críticos más reputados de espectáculos operísticos, y se ha ocupado también de trabajar muchísimos libretos de ópera. No quiero dejar su faceta de traductor, porque abordó la ardua tarea de traducir a Petrarca, cosa casi imposible de hacer si no se reúnen sus condiciones. Son un fino oído, un estupendo dominio de los dos idiomas y un sentido del verso magnífico, ¿no? Y bueno, es reconocido por todo el mundo que su traducción de Petrarca es la mejor que tenemos. Y es un poeta de una extraordinaria sensibilidad, ¿no?, que ha asimilado la mejor tradición clásica española y europea y que trabaja incansablemente sobre ella. Jacobo Cortines mima el verso, lo cuida muchísimo, cuida cada acento, cada palabra, cada verso, como los mejores poetas, como Góngora o Juan Ramón, pero no crean que por eso el poeta está en su torre de marfil, ¿no? Él también le presta muchísima atención a su alrededor, ¿no?, a su entorno, como se podrá ver en la lectura del poema Europa, que van a oír a continuación. Y, bueno, también nos ha dejado unas reflexiones sobre la creación literaria en su libro Poética y Poesía, unas reflexiones ciertamente hondas e interesantes sobre el proceso creador. Y yo lo que puedo decirles es que, sí, supongo que lo han leído, pero para aquellos que todavía no lo conozcan su poesía, desde luego su poesía tiene ritmo, tiene armonía, tiene fuerza y sobre todo tiene muchísima emoción. Una emoción que se vuelca sobre la pasión y el paisaje, que son los dos polos sobre los que versa esta intervención de hoy, que fue el título, estupendo título de uno de sus primeros libros y que da título también a este volumen que tenemos ahora de su poesía reunida, que abarca desde 1974, con primera entrega,
hasta poemas que forman parte de un libro que todavía está en marcha, Días y Trabajos, y que bueno, reúne toda su producción desde entonces, ¿no? Muchos años de creación poética. Esa trayectoria abarca títulos tan importantes como Carta de Junio o Consolaciones, que fue Premio Nacional de la Crítica en 2005, Nombre entre nombres, y está próximo a aparecer un volumen que reúne su poesía amorosa con el título de En el mejor silencio. Está dedicado a su esposa, Cecilia Romero de Solís, y se organiza al modo del cancionero petrarquista en dos partes. Una primera con el título de Nardos de Noviembre, que recoge los poemas del ciclo Invita, y otra titulada Pasos de Amor, que recoge los poemas Inmorte. Y por lo demás tiene también, lo acabo de ver y lo acabo de recordar, un delicioso libro de memorias que se titula Este sol de la infancia, recordando el verso de Machado, que bueno, es una delicia verdaderamente, ¿no? Y bueno, finalmente, y afortunadamente para mí, este poeta, que además tiene un finísimo sentido del humor y es un conversador extraordinario y es amigo de sus amigos, me honra a mí también con su amistad, pero no crean que eso me nubla el entendimiento cuando les digo que estoy convencida de que estamos ante uno de los mejores poetas de nuestro tiempo. Hoy se va a ocupar de leer unas réplicas de Pasión y Paisaje, réplicas a mitos, a obras de arte, a ideas preconcebidas. Él se lo explicará muchísimo mejor que yo, así es que les dejo con su palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, para mí, como pueden ustedes suponer, es una enorme alegría el estar aquí en este aula, que tantas clases y tantas horas he pasado. Quiero agradecerle a la Facultad de Filología, querida facultad, que me haya invitado, a la profesora Rosario Martínez, y la presentación de Isabel, evidentemente, exagerada, y la presentación de una buena amiga. ¿Se oye ahora? Sí. De una buena amiga. Y, en fin, yo le tengo muchísimo cariño a Isabel y le quedo profundamente agradecido por todas sus cariñosísimas palabras, pero que digo que no pasan de ser, como digo, una hipérbole de la amistad. Voy a hablar, en primer lugar, brevemente sobre el porqué del título de Pasión y Paisaje que le puse a la poesía, a mi poesía reunida, y el segundo libro, la primera entrega, cuando se convierte en Pasión y Paisaje en 1983. Es un título que se ha ido imponiendo con el tiempo, y yo digo que de una parte en mi poesía está la pasión, es decir, el padecimiento, la alteración o perturbación del ánimo, la conmoción, los movimientos del deseo, la fuerza instintiva, la irracionalidad, las obsesiones violentas, las ansias infinitas, la desmesura, y de otra parte está el paisaje, es decir, la serenidad, la claridad, la tendencia, la armonía, la distancia, el dibujo, la aceptación de los límites, la medida, dos ejes sobre los que gravita una existencia que reclama tanto la luz como la sombra para dar expresión a ella misma. Dos polos que se oponen y se atraen, es el eros, el tánatos, en fin, más o menos todo este lado del alfa y la omega de la existencia. ¿Cuándo empieza mi afición a la poesía? Pues como ha ocurrido todo, siempre ha sido en la infancia. En la infancia ocurre todo menos la muerte, ¿no? Como dije en una ocasión. Pero yo recuerdo perfectamente cuando era muy niño, toda esa magia que me producía esos poemas que nos leía el profesor que tenía, un profesor en Lebrija, en el estudio de pintura de mi padre, donde hablaba del kiosco de Malaquita, de Rubén Darío, de la luna en el mar Riela, en la luna gime el viento, en fin, Espronceda de Rubén Darío, todo eso, acompañado por otra parte con el profesor que también tocaba el piano, que recuerdo perfectamente que tocaba el vals número 10, el si menor de Chopin. O sea, la poesía, la música, el olor del óleo, de la pintura de mi padre cuando dibujaba y cuando pintaba sus bodegones o hacía mi propio retrato, en fin, todo eso va sumamente unido de tal manera que la poesía, la pintura y la música yo la descubro al mismo tiempo, siendo muy niño. De alguna manera, como yo digo, en mis poemas, en los paisajes, por ejemplo, los retratos, etcétera, etcétera, son cuadros, y no por el empleo de términos pictóricos, sino por la concepción plástica del poema como fijación de una escena, o sea, el poema que fija, el cuadro que fija la escena. Y por otra parte, como pieza musical,
de la combinación de unos sonidos que se articulan en una melodía que exige un ritmo, un tiempo y una duración determinado. En esto último no he hecho más que, como saben ustedes, pues seguir a los simbolistas franceses o a los simbolistas en general cuando proclamaban la música ante todo. Entre mis recuerdos de bachillerato, pues no puedo dejar de mencionar aquel maestrillo, aquel jesuita que no salía por los cerros de Úbeda, sino por los cerros de la literatura, que en vez de darnos castellano o lengua, como se decía, o castellano, como se decía entonces, pues se dedicó a leernos tragedias griegas. Y recuerdo que con 13, 14 años, pues claro, el que te lean Ajax, o el que te lean Antígona, con el suicidio de Antígona de Ajax, volcándose sobre la espada, en fin, todo ese mundo yo quedé absolutamente fascinado. Después tuve otra experiencia que me pareció maravillosa, que fue precisamente el preuniversitario que tuvimos, que era el segundo libro de la Eneida, que había que traducirlo incluso ya sin diccionario, y buena parte de la Ilíada de Homero. Claro, pasarse un año entero con la Ilíada y con la Eneida y tener que traducir parte de esta epopeya sin diccionario, pues eso fue una experiencia verdaderamente maravillosa y de lo más importante. Ya cuando entré aquí en la Facultad de Letras, en el lejano 63, al mes siguiente moría Cernuda. Cernuda evidentemente fue un poeta que no fue un poeta de mi juventud, fue un poeta más posterior. De esto he dejado testimonio en un libro que hicimos como homenaje a Cernuda. Fue gracias fundamentalmente a mi compañero José María Capote, tan recordado, que hizo su tesis doctoral sobre Cernuda, el que me fue descubriendo la profundidad de Cernuda, y ha sido evidentemente uno de los poetas que más ha influido. Por otra parte, el poeta que sigue siendo para mí preferido, o uno de mis preferidos, sin duda, es Leopardi. Yo creo que Leopardi fue un descubrimiento de la juventud o de la adolescencia. No caía o no podía ver todavía la profundidad y el sarcasmo del Leopardi, que también lo tenía, me dejaba mucho más me dejaba llevar fundamentalmente por el sentimiento tan profundo, trágico. Y Leopardi, con el paso del tiempo, se me ha ido imponiendo como el modelo para mí absolutamente clásico. No en balde, Leopardi y Petrarca tienen mucho que ver, porque Leopardi fue un gran petrarquista. Bueno, ya fui descubriendo toda una serie de poetas, cada vez más amplio, con la estancia en Francia o con la estancia en Nueva York, cuando estuve de lector en Nueva York, y después también en Norteamérica, que el mundo anglosajón se me abrió con el Rapau, con Eliot, en fin, con todo lo que significa tanto el lado de la vertiente anglosajona como el de la vertiente francesa, o en la gran influencia también de la poesía italiana a través del descubrimiento de Petrarca. No me quiero meter en más detalle. Esto voy a pasar a leer los poemas. Uno de los poetas míos preferidos y de los que siempre pasaba, y aquí hay testigos o testigas, como diría la Viviana Ido, de mi admiración por San Juan de la Cruz. Para mí, yo creo que San Juan de la Cruz, bueno, yo diría que los tres poetas preferidos del siglo de oro era, por una parte, Garcilaso, por otra parte, San Juan de la Cruz y Aldana. Pero San Juan de la Cruz, tener que explicar todo el cántico y todos los poemas de San Juan de la Cruz, prácticamente leíamos todo la pequeña pero intensísima obra de San Juan de la Cruz en el curso. Pues este poema que yo escribí, Noche de Tierra, es uno de los primeros poemas publicados, pertenece a primera entrega, es de la etapa del 70 y tantos, y se titula Noche de Tierra, como réplica precisamente a la Noche del Alma, a la soledad sonora, al cántico espiritual. Verán ustedes que aparecen muchos términos que están tomados directamente de San Juan de la Cruz. Es un poema hermético, es un poema difícil, es un poema que es una réplica, como digo, a un misticismo que, en fin, no me voy a intentar explicarlo, porque es esa irracionalidad, entraría mucho más dentro del terreno de la pasión que del terreno del paisaje, que se contraponía, como veremos, con otros poemas. El poema de Noche de Tierra dice así: oscuro como seno de tiniebla, como temblor sin luz de viva llama, oh ciego herir que oscuramente abrazas los crueles laberintos que se ofrecen. No tu rumor escucho que enamore, ni aspiro de tu boca su perfume, solo tu envidia carcomida encuentro, ocultan tus secretas galerías.
Dormido está mi odio en el olvido de tan amarga noche su cuidado, dormido está mi llanto y como ajeno a este hosco sentir al que alimentas. No seguiré tu senda ni mis pasos escalarán la aurora que disfrazas. Apaga pues tu fuego, que no espero ni soledad sonora ni azucenas. Es este poema, hay también otro poema en esta línea de réplica de el misticismo, que se llama Canción, y que también vagamente pues está el que bien selló la fonte que mana y corre, etcétera, etcétera. Esto es una canción muy breve. Sé que está allí, mas no la veo, que es dulce y clara, mas no la veo, que brilla y enamora, mas no la veo, que no conoce noche, mas no la veo, que no la acercan fieras, mas no la veo, ni espadas afiladas, mas no la veo. Sé que es la luz de adentro, mas queda lejos. Pues bien, frente a estos poemas del misticismo, otro tema que me ha interesado mucho ha sido el de la vida retirada, Pasión y paisaje. Evidentemente paisaje es pues todo un elogio del paisaje, de la vida retirada, de la comunión con la naturaleza, pero también pienso que de alguna manera esa vida retirada puede tener algunos peligros. Evidentemente la oda de Fray Luis pues está presente en este pequeño poema que pertenecía a la sección de paisaje, de Pasión y paisaje, en la primera versión del 83, y se llama Elogio del huerto. Al pie de los olivos, escondido, en humilde silencio, crece un huerto. Feliz quien lo cultiva, quien recoge el tesoro que encierra lo pequeño. En todo este retiro horaciano, todo este cultivo de lo pequeño, etcétera, etcétera, pues en un momento determinado pienso que tiene el peligro de esa tentación, y le titulé el poema así, La tentación. Es el poema de estar en esa vida retirada, en ese mundo, y la clave la da, evidentemente, el verso final. La tentación. Perderse para siempre entre estos cerros, de blanquecina tierra, verdes vides, segadas mieses y altos girasoles. Recorrer con la vista sus desnudos perfiles donde un árbol solitario conversa silencioso con el cielo. Sentirse carne, viento, polvo, sombra, que cruza errantes cimas y llanuras, negar que más allá de este horizonte existan bosques, mares y desiertos, no pensar que hubo ayer ni habrá mañana y estar ajeno ante el dolor del mundo. Esa es verdaderamente la tentación, el estar ajeno ante el dolor del mundo. Y precisamente sobre el dolor del mundo hay dos poemas que quiero leer a ustedes. Uno que es el de Europa, primero voy a leer otro, y otro que es el de la réplica de El mal en el mundo y el dolor en el mundo, que entra a través de la mujer, que yo naturalmente estoy muy en desacuerdo con esa teoría bíblica, con la teoría de Hesíodo y tantos mitos, ¿no?, que hablan de que el mal entra precisamente por la mujer. Otro de los poemas como réplica que quería leerle era precisamente el de Itálica. Este fue un poema de encargo. Tengo aquí algunas notas que escribí porque me lo pidió Francisco Esté. Una vez hablé haciendo él una antología sobre poetas comentados por sí mismos, entonces yo le mandé el comentario del poema En la ruina de Itálica. Este poema lo escribí yo en el 95, en el 94, precisamente con motivo del 2200 aniversario de la fundación de la colonia romana. Y es el único poema que he escrito por encargo. Fue un encargo de mi querido amigo y colega, el grandísimo humanista y filólogo Luis Gómez Canseco, que me dijo: o me escribes un poema sobre Itálica o no te doy los documentos que quieres
que tengo para que escribas tu libro sobre Itálica en la literatura. Entonces no tuve más remedio que irme a Itálica y me fui in situ con el cuaderno de nota y tomé allí pues toda una serie de apuntes. Era precisamente abril, era la primavera, estaban los cardos, el jaramago, la amapola, en fin, más o menos, todo eso. Y todo el poema está construido sobre versos de poetas anteriores. Fundamentalmente es una réplica muy consciente de Lubizun, de La Vanità, donde la fábula del tiempo, tan creada fundamentalmente por Rodrigo Caro en su canción La ruina de Itálica, y viene también con toda esta estructura de la propositio, la narratio, la numeratio y la conclusio, o sea, todo este proceso. Y reconocerán ustedes muchos versos. Bueno, el primero con el que empieza no vano horror ni rota pesadumbre, pues viene primero del verso de Rioja, del soneto 41 de Rioja, cubre hierba y silencio y horror vano, y el segundo de un soneto de Herrera, esta rota y cansada pesadumbre en el sentido de la masa, bulto, que se tenía en el siglo de oro. Y la ruina, pues dice el poema, le dice así: no vano horror ni rota pesadumbre, sino feliz memoria en estos campos, donde el azul del lirio abril combina con jaramagos, cardos y amapolas. Itálica cayó, pero sus huellas al corazón ofrecen y a la mente la paz de unas ruinas, un espacio para fundar el sueño más hermoso. Aquí la elipse de su muda arena y la borrosa mole de sus gravas, allí las rectas calles y cimientos de simétricas casas como mosaicos. Más allá, bajo tierra, lo que un día contemplemos tal vez nuevo prodigio de la carne hecha mármol, como aquella adolescente Venus rescatada. Ejemplo no de muerte este collado, sembrado de cipreses y de rosas, más bien vivo vestigio que proclama la eternidad efímera del gozo. Sí, es una réplica, como ven ustedes, de toda la concepción barroca de Itálica como símbolo de la muerte, como mustio y collado, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo toda esta exaltación vitalista que se da en el siglo XX, que espera por una parte a una desaparición en los años 40 de la maravillosa Venus de Itálica, que esa escultura absolutamente maravillosa que está en el Museo Arqueológico, y que apareció en Santiponce, y llamaron, el alcalde de Santiponce o el encargado de Cultura de Santiponce llamó precisamente Joaquín Romero Murube, que era el delegado de arte aquí en Sevilla. Le debemos el que volviese a Santa Isabel de Hungría y tantas otras cosas que cuenta Juan Lamillar, también es la biografía de Joaquín Romero Murube. Y le dijeron a Joaquín Romero Murube: ha aparecido una muñeca de mármol en cuero. Ese fue el comentario que le hicieron de la Venus de Itálica. Y en el discurso de la mentira cuenta Romero Murube cómo transportaron la Venus de Itálica del corral donde había aparecido, la llevaron a la ruina de Itálica. Y en fin, es una descripción absolutamente maravillosa. Y claro, esa aparición de esa Venus impúdica, esa Venus adolescente, esa Venus completamente desnuda, pues provocó el entusiasmo entre muchos poetas, entre ellos Agustín de Foxá y entre otros también a Jorge Guillén. Y naturalmente por eso viene aquí ese de la carne hecha mármol, como aquella adolescente Venus rescatada. Y la conclusión del poema, pues está muy claro, como digo, el mensaje del texto se enfrenta claramente con el tradicional barroco, pero a su vez se nutre de las tendencias vitalistas que caracterizan a unos sectores de la poesía del siglo XX, como son el paganismo de Foxá, la gozosa exaltación guilleniana, la contemplación rebelde de lo perecedero en Cernuda o la asimilación de la cultura en la experiencia personal de los últimos líricos. Recuerden ustedes que Cernuda tiene un hermosísimo poema, A las ruinas, que naturalmente no menciona para nada que sea la ruina de Itálica, lo escribe además ya en el exilio, pero ¿qué otras ruinas romanas o qué otras ruinas con ese sentido que le da porque son claramente una ruina romana, no son ruinas románticas, no son ruinas medievales, que es evidentemente Itálica la que está en el fondo. Esa rebeldía del Cernuda, hablando de lo perecedero, de la belleza, etcétera, etcétera, pues todo esto viene a conformar el poema. Y ahora voy a adentrarme ya en los dos poemas
el de Europa y el de Sio. Punto, si quiere. Recuerden ustedes el cuadro, maravilloso cuadro de Tiziano, donde se ve a Europa pues, al lomo del toro de Júpiter, ella agarrado a los cuernos con las piernas al aire, los vestidos, etcétera, etcétera. Esa imagen tan maravillosa de Europa, el rapto de Europa, pues en el año 1995, en plena guerra de los Balcanes, apareció en todos los periódicos una espantosa imagen, una fotografía, que era una mujer, una chica joven, que aparecía colgada, suicidada, colgada de un árbol. Y a mí esa imagen me impresionó. Aparecía en El Mundo, aparecía en el País. En fin, yo la recorté. Digo, yo tengo que escribir un poema sobre que esta es verdaderamente la imagen de Europa, no la imagen antigua de Júpiter disfrazado de toro. Y ese poema lo tuve en la cabeza durante mucho tiempo, pero pasaban los años y el poema no lo escribía, ya me metía en otro territorio, hasta que finalmente en el 2005, no me acuerdo, 20 años después de esto, pues ya por fin digo, tengo que escribir este poema que me está pesando extraordinariamente en mi conciencia. Y escribí este poema que lo titulé así, Europa. No anímeos lomos del fingido toro, ni tú agarrada a sus brillantes cuernos, mientras surca las aguas con delfines, ni con ropas al viento que permitan vislumbrar la hermosura de tus formas, sino rígida y trágica, colgada de la rama de un árbol es hoy Europa, tu nueva imagen para la gran vergüenza. No jugabas con ninfas en la playa, ni flores le ofrecías al mentido, divino robador que se mostraba con semblante de paz y enamorado. Luciente no, sino demonio oscuro, oculto en los abismos del cobarde, hipócrita poder que disfraza. Ese fue aquel que perpetró tu rapto, no para hacerte reina, sino esclava del miedo, de la muerte y del olvido. Despavorida huías en la noche ante el horror, el odio y abandono, y en el bosque de Tuzla te adentraste para dar fin a tan temible espanto. Un lazo corredizo con tus prendas, el cinturón, el chal en torno al cuello, y tu cuerpo que pende en la espesura con muda pesantez y al mismo tiempo con tierna ligereza casi niña. Apenas de perfil tu joven rostro, corto el cabello, tosca la Rebeca, la falda hasta llegar a las rodillas, unas piernas desnudas y descalzos, los dos pies inclinados levemente. Y abajo el aire, solo el aire, como si tú ascendieras desde el suelo y tu cuerpo flotase y no pesara a la rama del árbol más robusto. Tal es la imagen cuya foto muestran este 15 de julio numerosos periódicos del mundo en el sangriento 1995. Una página más de los desastres de una guerra que en años se prolonga. ¿No eras tú una princesa de Fenicia que desposara un dios junto a una fuente, sino una humilde Bosnia musulmana que atrás dejaba, como tantas otras, ciudades sitiadas, fantasmales, casas acribilladas, bombardeos, lluvias de hierro y fuego, y nieve y fango? Y en tu brutal acoso me pregunto, ¿a dónde vas, Europa abandonada? En las hueras proclamas aún confías. Te engañaron a ti como a los tuyos. Bien ajeno él estaba en sus guaridas, bancos, despachos, bolsas, parlamentos, medios, mezquitas, templos, sinagogas. Oye su risa, adéntrate en el bosque, cuelga tu cuerpo de la firme rama, en señal de protesta y de denuncia, y que tu imagen penda en la conciencia de todo aquel que no impidió tu suerte. Han pasado 20 años desde entonces, pero tú sigues viva en el recuerdo de algunos que tu imagen
no han borrado y la han visto subir como una mártir a la región más pura del ejemplo. Has dejado de ser la que enterraron en una tumba anónima y pusieron, desconocida, Tuzla en una tabla. Hoy conocemos algo de tu historia. Ferida Osmasovic era tu nombre, y en una aldea minúscula vivías, feliz con tus 2 hijos, tu marido, que fabricaba con maderas viejas guitarrillas y cajas de cigarros. Una vida tranquila que el mal sueño de crear la gran patria de unos locos destrozó sin piedad impunemente. Primero cayó aquel que recogía de su cosecha el grano, después otros y otros, de modo que a otro pueblo huiste, para de allí llegar a Srebrenica, una zona segura encomendada a soldados de paz de azules cascos. Faltaban alimentos, medicinas. La pequeña ciudad era una enorme prisión amenazada en todas partes. Quiso huir en la noche, tu marido, atravesar los valles y los montes, pero tú entre sollozos le pediste que ese largo camino no emprendiera, pues de minas sembrado estaba el campo. Quédate con nosotros, le rogaste, vendrán a rescatarnos, prometido lo tienen las naciones ante el mundo. Mas no fue así. Quienes entraron fueron triunfalmente los mismos que querían la limpieza esgrimiendo su ortodoxia. Separaron a todos los varones con la cómplice ayuda de los cascos. Detenciones, torturas, violaciones, fusilamientos, exterminio en masa. Y en unos autobuses te expulsaron con niños y mujeres y con viejos cuyos ojos de llanto se secaban por tanta destrucción y tanta muerte. Y allí muerto, entre miles, quien amaste. En el bosque de Tuzla no existían prados floridos, ni doradas playas, ni compañeras que con vanos gestos lamentaran tu rapto, solo había desesperada soledad y culpa. Ferida Osmasovic, triste es tu historia, pero más verdadera que las otras, cantadas por las voces más brillantes y plasmadas en los lienzos más perfectos. No la esposa de un dios, sino la víctima de una nueva barbarie que no cesa. Eres sí en tu heroico sacrificio la fiel imagen de la vieja Europa. En esta rica tierra, a quien das nombre, sigue el horror mentido en el progreso. Muchedumbres que cruzan sus fronteras, desplazadas por guerras y miserias, náufragos que perecen en sus mares, o rescatados son ante el escándalo de pasivos estados y gobiernos. Cadáveres que llegan a sus costas, como a esta playa en la que tantas veces bañé mi cuerpo y recorrí su arena. Muros, barreras, vallas con cuchillas. Tú ya no ves, Europa de amplios ojos, la codicia y ceguera de esta tierra que fue la luz del mundo y no ha sabido ofrecerte la paz que merecías. Más no puedo decirte. Te he llevado conmigo en estos años mudamente. Hoy te escribo estas líneas y al fin rompo el silencio que tanto me pesaba. Bien, como ven ustedes, es un poema que escrito hace a los 20 años de la muerte de esta Bosnia musulmana y que desgraciadamente sigue manteniéndose. Lo vemos todos los días como van apareciendo los muertos. Esa referencia a la playa es la playa del Puerto de Santa María, donde yo pasaba los veranos y allí aparecieron cadáveres de estos pobres desgraciados. Y ya para terminar, y después si tenemos algún tiempo, pues me hacen alguna pregunta si lo estiman oportuno, es esta réplica final con la que terminaba la poesía reunida. Esta la continuaré con el libro que está en marcha, el de Días y Trabajos, que es una réplica de Hesíodo. Y naturalmente todo el poema es una réplica del poema de Hesíodo, de cuando habla de Pandora y de que el mal entra en el mundo por la mujer. Yo evidentemente no estoy de acuerdo con esa tesis, como tampoco, bueno, es la misma que aparece en el Génesis con Eva, o la que aparece modernamente en el mito de Lulú también como la mujer destructiva, que también lo representa maravillosamente en la obra de teatro de Wedekind o en la ópera de Alban Berg. Naturalmente sigo la estructura de la invocación a la musa en este sentido es la amada, y voy siguiendo paso a paso pues la historia de Pandora,
tal y como la cuenta Hesíodo y después mi réplica. Le dice el poeta a la amada: no te vayas, escúchame un momento, que quiero que conozcas una historia que tal vez te interese. Sé mi musa con solo tu presencia en esta noche. Cuentan que la crearon entre risas por el agrio placer de la venganza. Mezclaron agua y tierra y modelaron su atractiva figura semejante a las más bellas diosas en el rostro, infundiéndole voz y vida humana. La de los ojos glaucos, Minerva, ¿no? La de los ojos glaucos, un vestido le ofrece de un blancor resplandeciente y un ceñidor. Le cubre la cabeza con un velo bordado por sus manos, rodea sus sienes luego con coronas deliciosas de hierbas y de flores. Para agradar al padre, a Júpiter, el Patizambo, efecto, le pone una dorada diadema cincelada y labrada por él mismo, con cuantos monstruos crían numerosos el mar y el continente, y en su arte se respira la voz de seres vivos. Después la lleva donde están los dioses y donde están los hombres, y de pronto, al contemplar el espinoso engaño, un estupor de todo se apodera. Es la mujer, la madre de su estirpe, la gran calamidad para los hombres. Mas tú no te lo creas, la más dulce de cuantas en mi vida he conocido. Ella no fue la causa de los males, pero sigo que el cuento aquí no acaba. Cuentan con más detalles que el gran padre, irritado por burlas y por robos, urdió ese mal que a todos alegrase de corazón para desgracias suyas, una virgen hermosa en apariencia, y ordenó a la del mar que le donara su gracia sensual y sus halagos, Venus. Al mensajero, a Hermes, al mensajero le encargó dotarla de un carácter voluble y mente cínica, y obediente configuró en su pecho mentiras y palabras seductoras, y la llamó Pandora, porque aquellos que viven en palacios celestiales le otorgaron sus dones complacidos para perder a quien de pan se nutre. Un regalo fue aquella para el torpe que no siguió el consejo de su hermano, que de nada aceptase del olímpico. Tarde cayó en la cuenta el pobre necio, cuando ya no era más que un desgraciado. Si antes vivían en la tierra tribus de hombres libres de angustias y fatigas, todo cambió cuando curioso aquella, hambrienta de saber, quitó la tapa de la tina y los males se esparcieron por todos los confines de la tierra. Solo permaneció la espera dentro, aprisionada entre infrangibles muros. Por voluntad del que amontona nubes, amargura y dolor entre mortales, enfermedades que de noche y día a su capricho vienen en silencio. Cuánta verdad, también cuánta mentira. En esta antigua historia como en otras, no fue Pandora, ni tampoco Eva, ni Lulú, ni ninguna de vosotras el origen del mal entre los hombres. El mal estaba allá dentro del mundo desde el comienzo mismo de los tiempos. Una explosión, un vértigo enigmático, partículas que chocan y se expulsan de misteriosas órbitas, contrarios que se buscan, se atraen y contienden en feroz lucha eterna e inexorable. Horror y maravilla, caos y orden, garras, colmillos, púas y venenos, prados y playas, pétalos y plumas, destrucción y belleza, muerte y vida, y así nosotros, hombres y mujeres, inmersos en lo mismo, inexplicable. Tú, la más dulce, tú la que conmigo desde siempre has venido, por ti sabes que sufrir y gozar van de la mano. Me ha cabido la suerte que el destino me alcanzara a tenerte en matrimonio, sensata y adornada de recato. Y cuando llegue la vejez funesta, tú bien compensarás todos mis males. Gracias, Pandora, gracias, Lulú y Eva, por haber existido y engendrarnos. ¿Qué hubiera sido de Tristán famoso sin su Isolda, la de las rubias trenzas? ¿Qué de Dante sin Beatriz Angélica? ¿Qué de Petrarca sin su Laura amada? ¿Y qué de Nemoroso sin Elisa? ¿Qué de tantas anónimas parejas? ¿Y qué, pobre de mí, que hubiera sido sin ti, Cecilia, de celestes ojos? Y nada, muchas gracias.